Una persona proveniente de otro país que llega a México en calidad de pasajero internacional puede introducir mercancías que sean distintas a su equipaje personal, incluso puede exceder el monto de lo que regularmente permiten sin la necesidad de contratar a un agente de aduanas. Esto solo a través de un procedimiento aduanero. El proceso del despacho aduanero se enmarca en los artículos 36 y 36A de la ley aduanera, donde habla del pedimento que se tiene que presentar ante la autoridad aduanera y sus anexos. Se tiene que completar esta información. Una vez que inicia el procedimiento y que se somete a selección automatizada, corresponde rojo operativo, que sería la verificación de mercancía. Y si durante esta verificación o este reconocimiento aduanero existiese alguna irregularidad, se levanta un acta. En el acta circunstanciada se establecen las causas de esta irregularidad y entonces se procede a iniciar el PAMA. En materia aduanera estamos trabajando para la facilitación del flujo legal, del flujo comercial legal, pero por supuesto es política de esta institución el combate directo y frontal a la ilegalidad, y con ello es que en este año se han ya implementado más de 5,000 procedimientos administrativos en materia aduanera, y ello conlleva ya un incremento importante en relación a lo realizado el año pasado, y con esto se refrenda el combate a la ilegalidad y a las irregularidades que se cometen en el comercio exterior. Para gozar de este beneficio es muy importante contar con la documentación de la mercancía y su valor, declarar el exceso de equipaje e introducir la mercancía por lugares autorizados. De no hacerlo, podría enfrentar serias sanciones fiscales. Las más frecuentes son por realizar el despacho aduanero en un lugar no autorizado, por domicilio inexistente o no localizable, por declaración de valores subvaluados en relación a la mercancía, y por supuesto también cuando se trata de mercancía que sea ilegal su flujo, ya sea mercancía de seguridad nacional, es mercancía que requiera permisos no arancelarios y que no se cuente con esta documentación. Esto procedería un embargo o un procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Cómo tramitar este procedimiento aduanero? ¿Qué artículos está permitido introducir al país? ¿Y cuáles son las sanciones al incurrir en una infracción? Hoy en Te Defendemos estaremos conversando sobre este tema con una asesora jurídica federal. Bienvenidos. Bien, ya está aquí con nosotros en el estudio de Te Defendemos Lorena Cuevas Arriaga. Ella es asesora jurídica federal. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias nuevamente por la invitación. El tema de hoy es el procedimiento administrativo en materia aduanera, pero para empezar a entenderlo, vamos a explicar qué es un pasajero internacional. ¿A quién se le considera un pasajero internacional? Pues bien, es una persona que introduce mercancía de comercio exterior a su llegada al país. Puede ser antes de cruzar la línea fronteriza del territorio nacional. Pero esto es alguna persona que viene de Estados Unidos a México o una persona de México que viaja al extranjero y regresa. Puede en ser, cualquier caso aplica. Puede ser en cualquier caso. Ok. ¿Qué tipo de mercancías son las que puede ingresar a nuestro país? Bueno, cada año se publica en el Diario Oficial de la Federación una miscelánea fiscal, en donde vienen las franquicias que están permitidas para introducir al territorio nacional. Estas franquicias es una serie de mercancías permitidas que obvio no deben de rebasar al monto establecido, que son $300 aproximadamente. En dado caso, hay situaciones en donde se pueden ingresar mercancías que no estén contempladas dentro de esa franquicia, pero siempre y cuando sean de las permitidas. Entonces, si estas exceden del monto de los $300 que comenté hace un momento, tienen que pagar el impuesto que le corresponde para poderlas introducir aquí al país. Ok, ¿y cómo hacer este procedimiento de pagar el impuesto? O sea, ¿qué hacer cuando alguien quiere introducir a México mercancía que es distinta a la que trae en su equipaje, digamos?
Sí, este tipo de mercancías hay que acudir a la aduana, a las oficinas de la aduana, antes de cruzar la línea fronteriza, en donde ya con el personal de la aduana ellos hacen una revisión de las mercancías que se pretenden ingresar al país, en donde se tiene que acreditar la legalidad de las mismas y obvio si están permitidas o no, y se hace el trámite correspondiente. ¿Esto lo tiene que declarar entonces antes de llegar a México? Sí, debe de ser antes o a la llegada de México. ¿Qué documentación es la que debería traer o la que regularmente piden en este tipo de situaciones? Son documentos que acrediten, como dije, la procedencia legal de la mercancía, es decir, que cubran con los impuestos establecidos, que sea de manera legal y bueno, ahí los agentes aduaneros son los que van a determinar si pueden ingresar o no esas mercancías. ¿Hay mercancías que definitivamente no se pueden ingresar a nuestro país? Así es. ¿Cómo cuáles? Sobre todo, principalmente son cualquier estupefaciente, no puede ingresar ninguno. Lo que son las armas, municiones, incluso pueden ser peces vivos, puede ser también aquellos productos, imágenes que representen a la niñez, pero que estas sean imágenes denigrantes para ellos o que los inciten a la violencia, que sea de manera denigrante a la niñez. Muy bien, y para entenderlo, ¿esto es cualquier mercancía aplica, cualquier mercancía distinta que se va a introducir a México o es la que puede presumirse que va a venir con fines de venta? No sé, como para entender un poquito esta parte. Sí, ahí deben de seguir con el procedimiento. O sea, todo está regulado en la ley aduanera. Okay. Entonces, hay que acudir con los agentes aduaneros para hacer las declaraciones respectivas, es decir, si efectivamente es para comercio o únicamente para uso personal. Entonces tienen que seguir una serie de requisitos ahí mismo con ellos. La recomendación es entonces consultar con un agente aduanero qué es lo que se puede traer, el peso y todo esto, ¿verdad? Así es, efectivamente. Pues muy bien, ¿y qué es lo que pasa cuando incurrimos en alguna violación a la ley? Se lo preguntaré a nuestra invitada, pero esto después de nuestra primera pausa. En un instante, no te vayas. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con más aquí en Te Defendemos. Asesora Lorena Cuevas, es momento de ver nuestro sondeo. Y en esta ocasión el equipo de Te Defendemos salió a la calle a preguntarle a la gente si saben qué hacer, si quieren introducir a México mercancía desde otro país. Vamos a verlo. Estamos viendo que están desapareciendo las cuotas compensatorias en materia fiscal, así es que se necesita dar una regulación, por lo cual se están volviendo más estrictos. Pues tal como los documentos no lo sé, sin embargo creo que es principal los papeles, ¿no? Por ejemplo, si vas a pasar de Estados Unidos a México o de Canadá a Estados Unidos. Bueno, sería principalmente porque no cualquier producto puede pasar, como drogas, y en ese caso es importante la regulación que se requiere para que no pase cualquier producto que no esté permitido para el país. Nada, te piden registrar lo que llevas en tu maleta, es lo único que te piden. Pero ya es problema de los que están ahí si te revisan de más o algo así. Pues es importante porque tenemos que saber qué tipo de productos entran al país, cómo vienen, los elementos principales de los productos, porque es obviamente que vienen de otro país y tienen distinta, distintas formas de manejar todos los productos. Pues tiene que ser alguna de las que no estén prohibidas por el Código Fiscal, es hasta lo que yo tengo entendido nada más. Como armas, tal vez algún tipo de sustancias.
por naciones siempre va a haber una restricción especial, cada una por su PIB, por su Producto Interno Bruto que tenga cada nación. En un dictamen internacional tendríamos que siempre tiene que haber un comercio justo. Yo pienso que sí son importantes porque todos debemos de reglamentar nuestra mercancía y así es un control que tienen las autoridades para saber qué ingresa al país y qué sale de cierta manera. Interesante el sondeo y sin duda, pues muchas dudas, valga el término, ¿no? Sí, así es. ¿Qué tiene que hacer la persona entonces, para resumir? ¿El registro de las mercancías tendría que hacerlo antes de salir del país de proveniente o cuando llegue aquí a México? Hay que tomar en cuenta de qué persona estamos hablando, porque hay, respecto al asunto que vamos a tocar o estamos tocando, hablamos de una persona en particular que por lo regular es aquella que va de viaje únicamente con fines de visita, ¿no? Entonces, pues pueden adquirir productos de allá, mercancías del extranjero. Bien. Y al momento de que llegue a cruzar la línea fronteriza, antes de hacer eso, pues obvio tiene que sujetarse a una revisión, a una inspección. Ajá. Cuando ya hablamos de previos trámites, es por lo regular aquellas empresas que pretenden ingresar en grandes cantidades mercancías, en donde sí efectivamente tienen que hacer cierto trámite previo a llegar a la aduana, ya al momento de introducir al país. Pero este caso es para nosotros como personas, como particulares, digamos. Así es. Y tiene que ver mucho si es el viaje por avión, si es por tierra, es el mismo procedimiento. Sí, ¿no? la revisión es lo mismo, se va a sujetar a lo mismo. Podemos, por ejemplo, cuando es vía en carretera, podemos llegar ahí a lo que son los puntos de revisión. En esos puntos cada persona sabe qué es lo que trae, ¿no? Entonces pueden ingresar a la revisión o no a la revisión. Hay 2 carriles, entonces, pero eso no quiere decir que no sean objetos de una Está lo que es el semáforo aduanero fiscal, claro, ¿no? Entonces, ahí hacen su revisión y en donde ven que efectivamente la mercancía que ellos pretenden ingresar, que son ajenos a su equipaje normal, que sean las permitidas y que sean parte de la franquicia establecida. Ok. ¿Qué pasa si se incumple con algunos de los señalamientos que establece la ley aduanera, si no me equivoco? Así es, cometen una infracción efectivamente a la ley aduanera. Cuando es el caso, ¿qué hacen las autoridades aduaneras? En muchas ocasiones embargan la mercancía y dan inicio a un procedimiento administrativo en materia aduanera, los famosos PAMA. Ah, bien. Entonces ya ahí es en donde se empieza ya con un procedimiento para ver que efectivamente la mercancía sea legal y de ser el caso que exceda, entonces se tiene que pagar el excedente del impuesto. ¿Esos son los medios de defensa con los que contaría un particular? No, el medio de defensa es cuando se inicia el procedimiento administrativo. Se otorga un término de 10 días para ofrecer pruebas y formular los alegatos que se estimen convenientes. Ahí es en donde podemos nosotros iniciar como Instituto Federal de Defensoría Pública, a patrocinar a esta persona que ha sido sujeta a un procedimiento administrativo. Este procedimiento administrativo, digamos que es como una herramienta, o hay algunas otras resoluciones, a veces se ve que dictan resoluciones la primera corte que sientan como bases, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? No, primero es el procedimiento. Okay. Ya una vez iniciado, se ofrecen las pruebas, los alegatos correspondientes y ahora sí se emite una resolución. Bien. Esa resolución, en caso de ser desfavorable, también se puede combatir. Hay otros medios de defensa en tal resolución, como puede ser el recurso de revocación o bien ya iniciar a un juicio contencioso administrativo. Y ahí podrían solicitar, sin duda, los servicios de un asesor jurídico federal. Así es, ¿no? desde el momento del inicio del procedimiento administrativo, es en ese momento en donde ellos pueden acudir con nosotros. Cuando le entregan su notificación de inicio de procedimiento, con esa notificación y todos los documentos que tengan relación al asunto que se va a plantear, acudir ya de manera directa aquí al Instituto Federal de Defensoría Pública. Muy bien.
Pues vamos a hacer una segunda pausa, pero regresamos también con algunas llamadas del público sobre este tema. En un momento, no te vayas. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros. Asesora, vamos a ver en qué momento puede ser aplicado un embargo precautorio. Vamos a conocerlo. Las razones por las que puede aplicarse un embargo precautorio de las mercancías son: cuando las mercancías sean importadas a un territorio nacional por un lugar no autorizado, se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas por medios distintos a los acordados; cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias o sin acreditar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Al no acreditar la documentación aduanera correspondiente de que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley, acreditando también su legal estancia o tenencia. Al detectarse mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten las mercancías de importación sin la solicitud correspondiente. Y bien, licenciado, un poquito aunado a la respuesta del bloque anterior, ¿hay resoluciones del máximo tribunal o hay herramientas legales que a ustedes les sirvan como asesores jurídicos para representar a las personas en este tema? Sí, así es. Las determinaciones de la Suprema Corte son muy fundamentales para nosotros, porque bueno, todas van encaminadas a que se lleve un debido proceso, en donde debe de cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley y cómo debe de ser ese procedimiento administrativo. Y la finalidad es garantizar los derechos humanos de todas las personas, darle una debida legalidad en ese proceso y que bueno, sus garantías sean resguardadas, ¿no? Es decir, hay obligaciones de nosotros como ciudadanos, pero también obligaciones de las autoridades, ¿no? Así es. De acuerdo, muy bien. Pues vamos a darle paso ahora a algunas preguntas del público sobre este tema. Bien, ya tengo aquí la primera llamada, es del señor Alfredo Millán Vallejo de la colonia Nápoles. Le notificaron el inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera y pagó el crédito fiscal. ¿Puede considerarse que lo ha consentido y no podrá impugnarlo? Es lo que nos pregunta. Bueno, muy bien. El crédito fiscal, para entenderlo mejor, es la multa que se le impuso aquí a la persona por haber cometido esa infracción a la ley aduanera. Bien. Ajá. El hecho de que él haya pagado no quiere decir que consienta ese crédito o esa multa. Sí puede impugnarla, en donde ya se verificará el medio de defensa y, en dado caso, entonces, devolver lo que él pagó en su momento. Perfecto, ahí está la respuesta para el señor Millán. Esta es de la señora Georgina López Santos, de la colonia Doctores. Pregunta, ¿existe algún beneficio si paga el crédito antes de que sea notificada la resolución determinante de crédito fiscal? Sí hay alguna ventaja. Antes de dictar la resolución del procedimiento, sería el 50% del crédito impuesto. Y dentro de los 45 días después, al dictar la resolución, es el 20%. Muy bien. Esta otra llamada es de la señora Sofía Vega Ramírez, de la colonia Azcapotzalco. ¿Qué puede hacer? Pues le ordenaron la devolución de un vehículo que le embargaron, pero se encuentra en condiciones deplorables. Bueno, ahí tiene que acudir allá en donde está resguardado el vehículo. Tienen que levantar un acta administrativa. En esa acta van a señalar en qué condiciones se encuentra el vehículo y hacer la petición correspondiente para que, bueno, se pueda resarcir el daño del vehículo. Muy bien.
Esta otra llamada es del señor Gabriel Montes Caballero, de la colonia Vallejo. Pregunta, ¿cuáles son los argumentos que pueden hacer valer en una demanda en contra de un procedimiento administrativo en materia aduanera? Bueno, aquí lo más fundamental hay que analizar, estudiar cómo fue el procedimiento, como comentábamos, que haya sido un debido procedimiento, en donde la autoridad es competente, en donde se haya notificado la persona, los ejecutores, y que todo haya sido conforme al lineamiento establecido en la ley aduanera y asimismo en el Código Fiscal Federal. Perfecto. Esta llamada es del señor Armando Medina, de la colonia Iztapalapa. Pregunta, ¿qué pasa si los notificadores no se identifican, valga el término, plenamente? Pues lo que comentamos en un momento es relacionado a la pregunta anterior. Eso es muy indispensable porque si no lo hace, ese es un argumento que se tiene más para ver que efectivamente el procedimiento fue inadecuado. Entonces ahí podemos ya lograr elementos de impugnación de la resolución que se llegue a emitir en ese momento. Qué importante es que la gente conozca cuál es el procedimiento, cuál es el trámite a seguir y sobre todo cuáles son las facultades de las autoridades ante este tipo de procedimientos, ¿no? Así es muy importante y sobre todo acudir con nosotros porque hay medios de defensa. No únicamente es el recurso de revocación, como comenté hace un momento, es el juicio contencioso administrativo. Entonces, todo regulado bajo el Código Federal Fiscal y la ley, el Código de Procedimientos Federales. ¿Cómo le podrían hacer, por ejemplo, alguna persona está en el aeropuerto, de repente ya le son como embargadas sus mercancías? ¿Él físicamente tendría que ir a solicitar los servicios de ustedes? ¿O cómo procede? Sí, lo puede hacer. De hecho, el instituto se encuentra en todas partes de la República. Debe de haber uno cercano ahí a la aduana en donde hizo todo su procedimiento o en donde le retuvieron sus mercancías, donde fueron embargadas. Ahí puede acudir con ellos de manera directa, llevar el acta de notificación en donde le notifican el inicio del procedimiento administrativo y demás documentos que sean apropiados para, como lo comentábamos, ofrecer las pruebas correspondientes y formular algunos alegatos. ¿Solo hay delegación de la Defensoría Pública aquí en el Distrito Federal? No, hay en toda la República, hay delegaciones. Entonces podría entrar a la página de internet, en dado caso que es el medio más rápido, en donde únicamente señala la página del instituto y en automático aparece el directorio y ahí lo pueden ver las oficinas que le queden mucho más cerca en ese momento, porque de hecho hay que recordar que la atención es de acuerdo al domicilio de la persona. Ah, perfecto, y recordar que sobre todo es un servicio gratuito. Así es, el servicio totalmente gratuito. Pues bien, muchas gracias por hablar con nosotros sobre este tema que sin duda es interesante y que sobre todo muy importante que la gente conozca sobre este tipo de procedimientos, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Ella es Lorena Cuevas Arriaga, asesora jurídica federal en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Yo los espero la próxima semana aquí en Te Defendemos. Gracias por habernos acompañado y ahora te invito a continuar con la señal del canal judicial. Muchas gracias y hasta la próxima.